Fíjate, es parte del tema, ¿no? Porque va a continuar la siguiente semana, que es filosofía política o de las ideas políticas. Bueno, el tema de la filosofía, bueno, polis viene de ciudad, ciudad-estado, que es una de las formas como se organizó la sociedad para la convivencia, ¿no? Bueno, el tema de la filosofía política es cómo se organizan las sociedades para poder convivir y cómo es que a partir de eso aparecen diversas formas de poder político en torno a esas, a las sociedades, ¿no? En torno a las monarquías, en torno a las repúblicas, ¿no? En torno a las formas como se organiza la sociedad para convivir. ¿No? Esa es una idea general, ¿no? Ese es el tema de la filosofía política, general, ¿no? Porque tiene otros temas más. Hay otra idea general que en realidad aparece ya durante el Renacimiento, que por ahí se va a comentar en su momento, es que bueno, el Renacimiento aparece el tema de la naturaleza, ¿no? Y las ideas políticas, el hombre, eh, son tomados desde un punto de vista naturalista, ¿no? Pero entonces se empieza a hablar del estado natural o estado de naturaleza, ¿no? Frente a lo que vendría a ser el estado político, ¿no? Son dos ideas opuestas. El estado de naturaleza o el estado natural es la forma como vive el hombre antes de la aparición del estado político, ¿no? Hay una idea general en todos los que hablan sobre el estado de naturaleza, es que el hombre es totalmente libre, ¿no? O libre plenamente, ¿no? En el estado de naturaleza, ¿no? Y que renuncia a eso para poder convivir políticamente y crea el estado político, el estado político. Y a partir de esa idea general, ¿no? Rousseau va a tener sus ideas, ¿no? Locke va a tener sus ideas también y así, ¿no? Y así. A partir de esa idea general, ¿no? Voy a compartir primero, ¿verdad? Eh, esta pantalla, ahora sí, ya. Está. Ay, un momentito, a ver. Eh, y he abierto dos veces, claro, y es mi imaginación. Un ratito. He abierto dos veces. ¿Y esto qué es? Ya. Había abierto dos veces la ventana. Ya cerré una ventana, nos vamos a quedar aquí. Ahora sí. Cerré, tuve que cerrar ahí de nuevo. Tengo que abrir el PPT de nuevo. Mm, sí.
Ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver filosofía política o de las ideas políticas. Ya hemos dicho que esta parte de la filosofía lo que estudia es cómo se organiza la sociedad para poder convivir y cómo en torno a eso se origina el poder político o las diversas formas de poder político en torno a ellas, ¿no? En torno a ellas. Así han aparecido, ¿no? Formas de organización social, las monarquías primero por ahí, ¿no? Las monarquías, ¿no? Y en torno a las monarquías, cómo se organiza el poder político también, o cómo aparece, ¿no? O cómo se realiza. Ya modernamente aparecen las repúblicas y cómo ahí se organiza el poder, ¿no? El poder, el poder. Entonces, por ahí sí se quiere hay dos ejes, ¿no? El primero es cómo se organiza la sociedad para convivir, uno, y cómo ocurre aquello del poder político, ¿no? El poder político, el poder político. Eh, bueno, en torno, hay una diversidad de temas, ¿no? Una diversidad de temas. Por ejemplo, en la sociedad, cuando nos organizamos, uno de los aspectos que se ve es el tema de la justicia, por ejemplo, ¿no? El tema de la justicia, ¿no? Si no hay una adecuada justicia, bueno, ese es un concepto más moderno, ¿no? Que si no hay una adecuada justicia, no hay una adecuada convivencia, ¿no? Antiguamente, el que ostentaba todo el poder, incluso hacia impartir justicia, era el mismo monarca, ¿no? Se nota sobre todo, por ejemplo, en las monarquías, en la monarquía absolutista inglesa, ¿no? El rey concentraba todo el poder. Era no solamente cabeza del Estado político, sino también cabeza de la iglesia, ¿no? Lo que concibe Thomas Hobbes, que se va a ver más adelante, en una suerte de Estado eclesiástico, ¿no? Una monarquía absolutista. Y el Estado era un Estado eclesiástico, un poder político ligado al de la iglesia. El rey tenía todo el poder político y también era el administrador de la iglesia, ¿no? El cabeza de la iglesia. Ya, bueno, esa es una forma, pues, ¿no? Es una forma. Otros temas, el tema mismo de la felicidad, ¿no? De la felicidad en la sociedad, ¿no? En la sociedad. ¿Cómo lo ve Aristóteles, ¿no? Ligado a lo que es, eh, ligado a lo que es el pensamiento discursivo, la dianoesis, ¿no? A las virtudes dianoéticas. O cómo lo ven los utilitaristas, ¿no? La felicidad lo ven ligado a algo al beneficio para una mayoría, ¿no? Son dos concepciones distintas, ¿no? El mismo tema, el mismo tema. ¿Cómo se origina el poder político? ¿Cómo se organizan las sociedades para poder convivir? ¿Qué formas de gobierno aparecen? Bueno, ya dijimos que una de las primeras formas es la monarquía, ¿no? Las monarquías. Las monarquías. A partir de las monarquías ya han ido apareciendo otras formas de gobierno, como por ejemplo la democracia directa que hubo en Atenas, ¿no? En Atenas, ¿no? En Atenas, todas las cabezas de familia, bueno, se reunían y determinaban el destino de la polis, ¿no? De Atenas en este caso. En realidad cada polis tenía su forma de organización política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Esparta, era una monarquía con dos cabezas, ¿no? Eran dos reyes y una asamblea de ancianos, una jerusía, ¿no? Dos reyes más un consejo de ancianos. Bueno, es una forma de gobierno, ¿no? En cambio, entre los griegos, entre los atenienses, lo que había era una suerte de democracia directa, ¿no? Democracia directa, ¿no? Claro, bueno, es una forma. Bueno, de la democracia directa griega a la democracia actual hay bastante diferencia, ¿no? Bueno, la democracia actual es representativa, uno elige representantes, no toma las decisiones directamente, ¿no? En cambio, ahí sí, cada representante de la familia, la decisión era directa, ¿no? Si había que ir a la guerra, por ejemplo, a Atenas, o si había que expulsar de la polis a alguien, la decisión la tomaban directamente, votaban, ¿no? Votaban. Eh, un gobierno en el cual
los que están al mando son un grupo, el grupo económico poderoso, bueno, lo que llaman oligarquía, ¿no? La aristocracia, la oligarquía, ¿no? El gobierno de unos pocos. Esos pocos tienen el poder económico. ¿Qué es lo que normalmente, con frecuencia, aparece aún actualmente, ¿no? El poder político ligado a un grupo, ¿no? A un grupo que vela por sus intereses económicos y que ese grupo económico es el que ejerce la presión, ¿no? Pero que no tiene totalmente el poder, pero ejerce la presión, ¿no? Pasa en Rusia, por ejemplo, ¿no? En Rusia hay, ligado al poder político, hay una oligarquía, ¿no? Lo que lo llaman los jerarcas rusos, ¿no? Tienen que estar alineados ahí con el poder. O en Sudamérica a veces también igual, ¿no? La aristocracia ejerce el poder de alguna manera, por ejemplo, como se ha visto, ¿no? En realidad lo que velan ellos más son sus intereses económicos, ¿no? Económicos. Ejercen algún tipo de poder, ¿no? O el caso de la aparición de dictaduras, ¿no? Bueno, también en Latinoamérica igual, ¿no? El mismo caso Chile, Argentina, Paraguay, Perú, ¿no? Etcétera. Han aparecido dictaduras y en todas ellas ha habido desaparición, muerte de civiles, ¿no? Eso implica el poder político de esa manera, ¿no? De esa manera. Bueno, aquí, eh, por ejemplo, en el primer gobierno de Lápara, ¿no? Había esa práctica de ejecutar civiles, ¿no? E incluso había si mal no recuerdo, hay un comando que se llamaba Rodrigo Franco, me parece. Y me parece también que son ellos los que ejecutan al papá de este político, médico Cerrón, ¿no? A él y a su chofer o su guardaespaldas o algo así, ¿no? Algo así, bueno. Entonces esa práctica no es nueva con el Fujimorismo. Más bien el Fujimorismo lo hereda, ¿no? Hereda esa mala práctica, ¿no? El asesinato de civiles, ¿no? Y un grupo, en realidad son militares, pues, ¿no? Pero ya son militares de civil, ¿no? O algo así, ¿no? Igual operando ahí, ¿no? Bueno, y no solamente aquí, ¿no? En Chile, en Argentina, ¿no? Y en otros países igual ha habido, ¿no? Igual. Bueno, las monarquías son una de las primeras formas de gobierno, ¿no? ¿No? Una de las primeras formas de gobierno aparecen en la antigüedad. Bueno, actualmente todavía hay, sobre todo en Oriente, ¿no? En Oriente todavía la nobleza tiene presencia, ¿no? Presencia y poder político. Muchas veces un poder político religioso, bueno, en el caso de Medio Oriente, ¿eh? En cambio, en Europa sí hay todavía nobleza, pero hay constitución, hay estamentos políticos, hay leyes políticas. No, no es que el monarca como antaño puede hacer cualquier cosa, ¿no? Eso ya no ocurre. No, no ocurre en Inglaterra, ¿no? No ocurre en España menos. ¿No? No ocurre en ningún país de Europa, al menos. ¿No? Están las leyes ahí. Pero antes no era así, ¿no? No era así. Ahí cuando se ve a Thomas Hobbes, de repente se haga algún comentario, ¿no? Algo sobre cómo era la realidad política de Inglaterra en la época, hace unos 500 años, hace unos 500 años. Entonces, la filosofía política reflexiona sobre diversos aspectos de la política, ¿no? Cómo se organizan políticamente, valga la redundancia, las sociedades para poder convivir, ¿no? Si de repente una monarquía, si de repente una república, ¿no? Y si esa república, bueno, es afectada por alguna aristocracia, bueno, o de repente la aristocracia toma a veces también, como se ha dado históricamente, el poder, bueno, también, ¿no? Eh, Esos son algunos temas de la filosofía política. Otros, bueno, la libertad misma, el concepto de ciudadano,
o el concepto de Estado. Tanto el concepto de Estado como el de ciudadano, más próximos a nosotros, a Occidente, bueno, es el sentido romano, ¿no? El sentido romano en primer término, ¿no? La República Romana, ¿no? Por eso que Hegel decía que políticamente, bueno, la libertad ha madurado en Roma, ¿no? Es una suerte de la época viril del ser humano, ¿no? La aparición de Roma, de la política romana, del Estado romano, de la República romana. República, bueno, significa cosa pública, ¿no? Cosa pública, bueno, cosa pública, bueno, ¿qué cosas públicas hay en el Estado? La educación, la salud, la seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, esos asuntos les atañen a todos y los administra el Estado. Ahí está, ¿no? Es un tema. Ya, esas son algunas cosas generales. Vamos a ver algo de historia de las ideas políticas, empezando por Platón. Bueno, ya dijimos que en las polis, los estados griegos, bueno, las polis griegas, las ciudades-estados, se organizaban políticamente de diversa manera, ¿no? Citamos ahí el caso de Esparta o el caso de Atenas. Ahora, Atenas, para que llegue a la República Democrática, bueno, tuvo que pasar primero por una monarquía, ¿no? Esa monarquía se dejó de lado. Ahora bien, Platón propiamente no creía en la democracia, ¿no? Era un desentendido de la democracia, ¿no? ¿Para qué le vas a dar el poder a todos? Porque democracia significa poder del pueblo, ¿no? Crates, poder, ¿no? Y demos pueblo, ¿ya? Entonces, ¿para qué le vas a dar el poder a todo el pueblo, ¿no? Cuando debe administrarlo solamente una persona o de repente un grupo, dice. No, 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 no es para todos, dice, ¿no? Una visión aristocrática del poder. Bueno, él provenía de la nobleza de Atenas, pues, ¿no? Entonces empieza a desarrollar en la madurez, ¿no? Entre la juventud y la madurez, unas ideas políticas que se basan en las clases sociales, en clases sociales. Y esas clases sociales a la vez se relacionan con las virtudes, ¿no? Las virtudes, ¿no? Las virtudes, ¿no? Habla de las virtudes en el Menón, ¿no? En el Menón, ¿no? Bueno, a la cabeza de la sociedad está la gente virtuosa, los sabios, ¿no? Los gobernantes filósofos, los reyes filósofos, o simplemente los aristócratas, ¿no? Que eran para Platón la clase más preparada, que era la que debía de dirigir el Estado, el Estado. Ahora, estas teorías guardan relación con las virtudes, ¿no? Y las virtudes a la vez con las partes del alma, ¿no? Recordando, el alma, por motivo de estudio, hacia, porque en verdad el alma no se puede dividir, simplemente para explicar tenía esas cosas Platón. El alma, tres partes, ¿no? La cabeza del alma, o alma capital, que le llaman también, el pecho del alma, o alma irascible, ¿no? Que es lo mismo, y el vientre del alma, o como le llaman, alma apetitiva también, es lo mismo, ¿no? Entonces, en cada una de esas partes hay distintas virtudes. Por ejemplo, bueno, la cabeza del alma es la parte más importante. Ahí está la virtud de la sabiduría, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, bueno, los que tienen esas virtudes son la clase gobernante, ¿no? Los reyes filósofos, los nobles filósofos. La clase gobernante tiene esas virtudes en la cabeza del alma, ¿no? Los que tienen virtudes en el pecho del alma, la valentía, por ejemplo, ahí están los guardianes, los militares, dice Platón. Segunda clase social. Y la tercera clase social destaca por las virtudes como la moderación en la parte del vientre del alma, ¿no? Los artesanos, los agricultores, ¿no? El pueblo en general, el pueblo en general, ¿no? Los artistas, ¿no? Todo el pueblo está ahí. Ahí está, por la tercera clase social, ¿no? Entonces, liga esta teoría de las clases sociales a su teoría de las virtudes. Y claro, la clase que va a gobernar es la que está arriba, pues, ¿no? La de los reyes filósofos, los nobles filósofos, los virtuosos, los aristócratas, ¿no? Etcétera. Los más preparados, ¿no? Sobre esto hacía alegorías,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que va en un barco, en uno de los diálogos, todos no van a dirigir el barco, dice, ¿no? Tiene que dirigirlo una sola persona. Si todos dirigen el barco va a la deriva, dice. Ya, claro, entonces un ataque directo contra la democracia. Pues todos no toman las decisiones, ¿no? Solamente uno, dice, ¿no? Solamente uno, ¿no? Y ese uno, bueno, ¿qué cosa va a velar? Los intereses de todos, ¿no? Los intereses de todos. Claro, debe sobreponer virtuosamente, ¿no? Sus intereses propios los debe dejar de lado, debe velar por los intereses de todos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Entonces, los intereses comunes son más importantes que los intereses privados, particulares o propios. Ahí está. Entonces, ese era el ideal político hacia la época de madurez en Platón. Sin embargo, más adelante, ya en la vejez, él va a notar que el gobierno de hombres degenera normalmente, ¿no? Los monarcas se convierten en tiranos, por ejemplo, ¿no? Y si pocos tienen el poder, pasa lo mismo, ¿no? El poder es una suerte de que corrompe, ¿no? Entonces, mejor, dice Platón, en la vejez, es que el poder político esté en manos de las leyes, de la institucionalidad política, ¿no? Entonces, no solamente los ciudadanos van a depender de las leyes, sino también los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, los ciudadanos, todos están bajo la tutela de las leyes, los estamentos políticos, la institucionalidad política. Bueno, pero es una idea de la vejez, ¿no? Un tanto desencantado de cómo el poder, ¿no? El poder crea tiranos, ¿no? Crea tiranos. Pues el gobierno de hombres degenera, pues, ¿no? Mejor entonces un gobierno que se base en leyes, ¿no? En leyes. Ahora, en el caso de Aristóteles, usa el término animal, pero en sentido de ser vivo, ¿no? No tiene ningún sentido peyorativo aquello de son político, animal político, ¿no? Sí, el hombre. Son en el sentido de ser vivo, ¿no? Ser vivo superior, ¿no? Ser vivo superior. Claro, el hombre es anatómicamente como está emparentado con esos seres vivos, ¿no? Que tienen columna vertebral, pueden caminar, ¿no? Tiene esas características comunes, ¿no? Esos son. Pero, a diferencia de ellos, nosotros hacemos política. Somos seres sociales, ¿no? Primero creamos familia, ¿no? Bueno, para Aristóteles, la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Las familias se organizan en aldeas, las aldeas en polis, ¿no? Las polis en la élade, así. Entonces, la familia es la base de la sociedad. Y eso aparece porque el hombre es un ser social, un ser social. Ahora, ¿qué cosa busca la polis? Bueno, en las polis lo que buscamos nosotros es la felicidad, dice, ¿no? La eudemonía o felicidad, de todos, ¿no? La felicidad de todos los ciudadanos. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, ya hemos dicho que se llega a eso mediante la dianoesis, ¿no? Cultivando las virtudes dianoéticas, o las virtudes ligadas a la razón discursiva, la razón pensante, la razón que busca conocimientos. Bueno, ahí están las virtudes como la sabiduría, por ejemplo, ¿no? La sabiduría, sobre todo, la inteligencia, ¿no? Son virtudes dianoéticas que conducen al hombre hacia la felicidad y también conducen al hombre a la conducta moral ideal, ¿no? Al punto medio. Bueno, eso ya se vio en clases pasadas. Eh, Desde siempre para Aristóteles un gobierno que se basa en leyes es superior. Las leyes te permiten controlar a todo tipo de gobernantes, ¿no? Un monarca incluso tiene que estar bajo las leyes, ¿no? Un gobierno de las leyes es superior al de los hombres, es superior, es superior. Entonces, siempre Aristóteles dice, es mejor confiar en las leyes, en las instituciones políticas, y no en un gobierno solamente de hombres, ¿no?
sea este un monarca o sea alguien, bueno, que sea por ahí dirigido como cabeza de una asamblea, pues igual, ¿no? Debe estar ceñido a las leyes establecidas, ¿no? Y de hecho, ¿no? Cada estado, cada polis, finalmente va a tener su constitución política, ¿no? Hay una constitución de Atenas, bueno, que se le atribuye a Aristóteles, supone que él es el que la ha redactado, ¿no? Ahora, a pesar de todo eso, ni Aristóteles ni Platón atacan la esclavitud, ¿no? Los excluidos, pues, los excluidos, ¿no? Que no están en ninguna clase social, sin embargo, soportan el peso económico de la sociedad griega, ¿no? De las sociedades en la antigüedad en general, ¿no? Porque él dice que ya el destino no ha determinado que algunos dominen y otros sean dominados. No cuestionan ni Aristóteles ni nadie la esclavitud, la pérdida de la libertad. Bueno, era un soporte económico, pues, en la antigüedad, ¿no? Así de manera general, de manera general, de manera general. Bueno, viene la época romana, y en la época romana, bueno, ya dijimos que aparecen ideas básicas, que son la idea de república, ¿no? De que haya representantes, ¿no? Los padres de la patria, el Senado romano, representantes del pueblo romano ante el Estado, ¿no? Los senadores en este caso, pues, ¿no? Bueno, el Estado romano trae un concepto nuevo de república. Eh, También un concepto nuevo de ciudadanía, ¿no? Un ciudadano tiene arraigo a un territorio, a un estado, porque tiene derechos, pero así como tiene derechos, también tiene obligaciones, ¿no? Por ejemplo, defender el Estado. Esas ideas van a hacer eco en el mundo renacentista, que renace mucho interés por la política. Nada más que en la política aparecen ya ideas ligadas a una concepción natural del mundo, ¿no? El tema de la naturaleza es un tema predominante en Europa a partir del Renacimiento, ¿no? Es un tema central para la filosofía, para el arte, literatura, la política, etcétera, ¿no? Entonces las ideas políticas están asociadas al concepto de naturaleza, ¿no? Ahí aparece el concepto de estado natural frente al estado político. Antes de que exista el estado político, el hombre vive en el estado natural o de naturaleza, que tiene como rasgo general la libertad, ¿no? Libertad total, ¿no? Pero esa libertad total también tiene implicancias. Bueno, el ser humano renuncia a eso y crea el estado político para poder convivir con otros. Es una idea general, ¿no? En Italia, el Renacimiento ocurre tempranamente, ¿no? Tempranamente ocurre el Renacimiento en Italia, y renace en el asunto de la política. Bueno, se retoman las ideas políticas clásicas romanas, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se constituye la República de Florencia, que es a donde pertenece Maquiavelo, si mal no recuerdo, bueno, Florencia, bueno, es una república, estamos hablando de un estado civil, frente a un mundo en el cual todavía hay, bueno, hay muchas monarquías, ¿no? Empiezan a aparecer una forma de organización política distinta a una monarquía. Aparece la República de Florencia. Ahora, el cabeza de gobierno podría ser un civil, ¿no? También está emergiendo la burguesía ya hacia fines de la Edad Media, ¿no? Una clase social que tiene poder político, económico y no pertenece a la nobleza. Podía ser un civil o podía ser alguien de la nobleza. No había mayor problema. El asunto era que era elegido, ¿no? Era elegido. Ahora, el gobernante ideal para Maquiavelo, ¿no? Este teorizador de la política, era una suerte de príncipe.
O sea, un gobernante que es algo parecido a un monarca. Pues un monarca, ¿cómo es? Un monarca tiene control total del Estado, ¿no? Control total del Estado. Pero ¿cómo yo voy a controlar ese monarca? Bueno, ahí están las leyes en primer lugar. Para que el monarca, bueno, este príncipe que tiene todo el poder, no degenere en tirano, bueno, ahí están las leyes, ¿no? Que de repente te permiten sacarlo. Ya, esa era la diferencia, ¿no? Esa era la diferencia, ¿no? Entonces están las leyes en primer lugar, un pilar de la República, ¿no? La República de Florencia, bueno, la República en general, ¿no? Porque el modo adecuado de gobierno para Maquiavelo es la República, ¿no? Al modo romano, al modo romano, ¿no? ¿No? Bueno, o algo parecido a lo romano, ¿no? Aquí ya hay unas cosas, bueno, república en todo caso, ¿no? O sea, un Estado que vela por los asuntos públicos de todos, ¿no? Seguridad, salud, etcétera, todo. Bueno, tres pilares, las leyes, que controlan incluso al mismo gobernante, al mismo príncipe. Las instituciones políticas, ¿no? Las instituciones políticas también, ¿no? Las diversas instituciones políticas, no sé, por ejemplo, la institución que administra la justicia, por ejemplo, ya, por ejemplo, ¿no? También tienen su voz y voto. Y las virtudes de los ciudadanos. Virtudes, no, bueno, virtudes de los ciudadanos en general, ¿no? El mismo príncipe es un ciudadano más, ¿no? Y este también debe ser virtuoso, debe gobernar, no solamente, bueno, debe gobernar virtuosamente, pero también se debe guiar por la fortuna. No siempre Maquiavelo está a favor de la guerra, dice, ¿no? Porque también hay que confiar en la fortuna, dice, ¿no? La virtud y la fortuna. Bueno, de repente no hay necesidad de guerra, ¿no? Y el otro, como se ve en inferioridad, no la quiere hacer, ¿no? Entonces, no ocurre, no ocurre, ¿no? Una dominación de manera natural, ¿no? No ocurre. Ya, eso también lo manifiesta Maquiavelo. No necesariamente la guerra, ¿no? De repente no es necesaria, bueno, la guerra cuando sea necesaria en todo caso, cuando hay amenazas, ¿no? Hay amenazas tanto externas como internas. Bueno, en esos casos sí la guerra es necesaria. Ahora, para Maquiavelo, él no creía en un ejército regular, ni en mercenarios, ¿no? Un ejército pagado no iba con Maquiavelo. ¿Quiénes entonces iban a cuidar el Estado? Los mismos ciudadanos. Los mismos ciudadanos tenían que cuidar el Estado. Ahora, ¿por qué no cree un ejército regular o en mercenarios, como era la época, era la usanza de la época, ¿no? Pagarle a gente que quería la guerra o que iba a la guerra, ¿no? Bueno, se usa hasta ahorita, eh, se usa hasta ahora ya sofisticadamente, bueno, en Rusia hay, ¿no? En Rusia hay, ¿no? Cuando Rusia no quiere decir que está participando directamente, manda a otro tipo de personas, ¿no? Son paramilitares, ¿no? ¿Ya? O a veces se involucra directamente, como en el caso de, de Siria, ¿no? En Siria, bueno, sí, pues, ¿no? Mandó directamente militares, ¿no? Directamente militares ahí, y esto lo dicen los mismos sirios afectados, ¿no? Que eran civiles usando armas prohibidas, bombas de racimo, por ejemplo. Ya ahí está, ¿no? O gente que no son militares asociados directamente a los rusos en otros sitios como el norte de África, en Libia, en Mali, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí está. La política del ocultamiento también es algo que manejan muy bien los rusos, pero bueno. Eso no iba como Maquiavelo, decía no ejército regular, no ejército de mercenarios, porque cuando hay plata de por medio, a quienes le convienen más, a quienes le conviene más la guerra, precisamente es al militar pagado, a los mercenarios, que probablemente la provoquen. Dice. Por eso no quería un ejército regular ni mercenario Maquiavelo, para defender el Estado, la República, ¿no? La República. Bueno, él tenía esas cosas.
Él tenía esas cosas. Entonces, en este caso, el ser humano renuncia al estado de naturaleza y ¿qué cosa crea? Crea una república para poder convivir, ¿no? Y cabeza de ese gobierno es un príncipe, ¿no? Y es una república que se basa en leyes, instituciones y en las virtudes de sus ciudadanos. Claro. Entonces el príncipe tiene que ser alguien virtuoso, alguien con habilidad, ¿no? Si no hay necesidad para la guerra, decimos, ¿no? Entonces lo mejor de repente es negociar algún acuerdo de paz, por ejemplo, ¿no? Entonces una acción virtuosa o hábil del gobernante. ¿Ya? Todo eso lo trata Maquiavelo en sus textos de política, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el caso de Thomas Hobbes, bueno, algo ya se dijo sobre Thomas Hobbes. El modo ideal de gobierno para Thomas Hobbes es el Estado eclesiástico, un poder político asociado al de la iglesia, y cabeza de todo, el rey, ¿no? El rey. Entonces, es un Estado absolutista, es un Estado totalitario. Y para Tomás Hobbes decía, este es el único modo que se garantice la convivencia de todos, los súbditos, ¿no? Porque ahí ya no hay ciudadanos. Cuando se habla de una monarquía, ya no se habla de ciudadanos, sino de súbditos. Entonces, el Estado eclesiástico es un Estado totalitario, tiene todo el poder, y quien concentra todo ese poder es el monarca. El monarca es cabeza de la iglesia, administrador político, es juez, ¿no? Si de repente se le ocurre matar, condenarte a muerte, lo hacía, ¿no? Que era bastante frecuente en la época de Tomás Hobbes, ¿no? O te condenaba a encerrarte no, a matarte. Bueno, por ejemplo, lo practicaba Enrique VIII, pues, ¿no? Era algo muy común, muy común. ¿Cómo ve el estado natural o de naturaleza Thomas Hobbes? Dice, en el estado de naturaleza, el ser humano es como un lobo, ¿no? ¿Y los lobos cómo están? Están luchando, buscando sobrevivir, peleando a veces entre sí, dice, ¿no? Es una suerte de lucha de todos contra todos. Claro, es libre, pero hay una lucha constante, dice, ¿no? Es como un lobo el ser humano ahí. Ese es el estado de naturaleza para Thomas Hobbes. El hombre renuncia a eso y crea el estado político, ¿no? El estado político. Y ese estado político ideal es el estado totalitario, el estado absolutista, el estado eclesiástico. Una monarquía absolutista, ¿no? Claro, el cabeza de gobierno, ¿quién es? Es un monarca, dice. Y este monarca naturalmente concentra todo el poder, todo el poder. ¿No cree entonces que los seres humanos se puedan organizar adecuadamente, ¿no? En sociedades civiles, porque el ser humano es egoísta por naturaleza, dice, por naturaleza, ¿no? Esta idea, bueno, en el Leviatán la desarrolla, ¿no? El ser humano es egoísta, dice, por naturaleza, ¿no? Entonces, si se crea un estado político, se va a reflejar eso y no conviene, dice, ¿no? Mejor es que todo el poder esté en manos de un monarca, un monarca. ¿Ya? Entonces, los civiles, el pueblo, o demos, ¿no? Los demos, pues no creen en la democracia, traerían desorganización, dice, ¿no? Entonces, mejor es la monarquía absoluta, pues, ¿no? Bueno, el Leviatán es un monstruo, bueno, se le compara con una ballena en la Biblia, ¿no? En la parte que habla de Jona, o de Jonás. Claro, la bestia marina fagocita a Jonás, pero no se lo come, simplemente lo engulle para poder protegerlo, para poder protegerlo. El estado monárquico absoluto es así, dice, ¿no? Envuelve totalmente al ciudadano, bueno, al súbdito en realidad, ¿no? Al súbdito, y lo controla absolutamente. Claro, está como atrapado ahí, ¿no? Y esa es la visión que tiene del poder Thomas Hobbes. Un control total sobre los súbditos, para poder, para que pueda haber convivencia, dice. Entonces no cree en sociedades civiles, en democracia, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes.
no cree. No cree en esas cosas, Thomas Hobbes. Entonces, una monarquía absoluta, un estado que le llaman cesaro-papista, ¿no? Cesaro-papista. El monarca es cabeza de, no solamente del estado político, sino también de la iglesia. Es todo en realidad, ¿no? El monarca. El monarca es todo. Es absolutamente todo. Ese es el modo adecuado de hacer política. Bueno, para Thomas Hobbes, ¿no? Para Thomas Hobbes. Ahora, ¿qué cosa piensa Locke? ¿Qué cosa piensa Locke? Bueno, en el caso de Locke, él sí cree en el poder civil, ¿no? Él cree en el poder civil. Bueno, ¿qué cosa dice del Estado político? Bueno, el adecuado modo de gobierno para Locke es algo controlado por el poder civil, ¿no? Si hay monarquía, bueno, una monarquía constitucional, pues. O sea, una monarquía controlada por los civiles. Es decir, que ya en este caso el monarca ya no tiene todo el poder, pues, ¿no? A eso se refiere. Ya, a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. Ahora, ¿cómo es el estado de naturaleza o estado natural para John Locke? Bueno, dice John Locke que en el estado natural o de naturaleza, el ser humano tiene derechos naturales. Bueno, primero, el hombre, ¿cómo es en el estado natural? Bueno, es totalmente libre. Uno. Dos, en el estado de naturaleza, el ser humano tiene derecho a la vida y tiene posesión particular o posesión privada. Entonces, cuando uno constituye el estado político, dice Locke, lo mínimo que se debe garantizar son estos tres derechos naturales. Estos tres derechos naturales. Por lo menos, ¿no? Por lo menos se garantiza estos tres derechos naturales, dice, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad privada. Eso es lo mínimo. Y el poder, bueno, él no cree en el poder absoluto, pues, ¿no? El poder del gobernante debe estar limitado por el poder civil, en este caso por un parlamento. Es el origen del parlamento, en realidad, en caso de Inglaterra, ¿no? Claro, en Inglaterra, resumiendo, actualmente hay una Cámara de los Comunes que representa al pueblo, al ciudadano común, y una Cámara de los Lores que representa los intereses de la nobleza. La Cámara de los Lores es elegida a dedo. En cambio, la Cámara de los Comunes la eligen los ciudadanos ingleses por votación, ¿no? Entonces, ese parlamento es necesario para el control del monarca, ¿no? Para el control del monarca. De repente el monarca ha actuado mal, bueno, hay que poner, no sé, a otro monarca, pues, o algo así. Algo parecido pasó en otros países europeos, por ejemplo, con la Cámara Alta, la Cámara Baja en Alemania, aunque la figura del nobiliario o de los nobles en Alemania es muchísimo menos representativa que la que hay actualmente en Inglaterra, pues, ¿no? Pero este es el origen, ¿no? Porque los nobles nunca les va a interesar el interés de los ciudadanos, ¿no? Lo que le preocupa a los ciudadanos comunes, ¿no? Por eso son las dos cámaras. Una cámara que represente los intereses de los nobles y otra que represente los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ahí están las dos cámaras inglesas, ¿no? La cámara de los nobles y la de los ciudadanos, de los lores y de los comunes. Entonces, cuando se crea el Estado político, se debe garantizar la vida, la libertad y la propiedad privada como mínimo, los llamados derechos naturales, ¿no? Los derechos naturales, ¿ya? Derechos naturales, ¿no? Aunque más bien ahora se habla de la defensa de las diversas libertades. Bueno, eso debe garantizar también el Estado político, dice. ¿Ya? Entonces, y la religión, bueno, Tomás Hobbes decía la religión ligada al poder político, no. Locke dice no, no. La religión está bien que exista, pero en un ámbito privado, desligado del poder religioso, del poder político. Pero le hace oposición total
a Thomas Hobbes, ¿no? La religión aparte, dice, aparte. Ahora, en el caso de Jacques Rousseau, para Jacques Rousseau, en el estado de naturaleza, el ser humano es bueno, la sociedad lo corrompe, ¿no? El ser humano renuncia al estado de naturaleza donde es libre y firma un acuerdo, una suerte de contrato social para poder convivir con los demás, ¿no? Con los demás, dice, ¿no? Entonces son ideas generales de Jacques Rousseau, ¿no? De Jacques Rousseau, ¿no? Entonces, y para él, bueno, el estado adecuado, ¿cómo es? Es una república, pues, es una república, ¿no? Y una república se basa enteramente en leyes, ¿no? Como ya se vio en el caso de Maquiavelo, ¿no? Nada más que aquí las ideas políticas republicanas de Rousseau son más elaboradas, más elaboradas. Porque aquí sí, Rousseau tiene fe totalmente en el pueblo, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que para él el hombre es bueno por naturaleza, dice, ¿no? Y entonces sí tiene fe en el poder civil, que establece las leyes del Estado republicano, ¿no? Entonces invoca una participación activa del ciudadano, dice, ¿no? En los asuntos comunes de la República. Ya hemos dicho la educación, la salud, el bienestar, etcétera. Todo, en todo. Pero sobre todo en la política, en el asunto de la política. Ahora, en el caso de Rawls, bueno, aquí ya no se pone ya cuál es el modo de gobierno adecuado. Bueno, ya en el siglo XX ya se asume que para Occidente el mejor modo de gobierno es la república democrática, pues, ¿no? Una república, ¿no? Una república, ¿no? Una república, ¿no? Entonces sobreentiende que ese es el modo de gobierno para Rawls. Ahora, ¿y cómo se puede garantizar la convivencia? Con una adecuada administración de justicia, dice Rawls. Si no hay justicia, ¿no? No hay una adecuada convivencia. Ahora, para que haya justicia, ¿no? En toda sociedad política, lo que debe pasar es, bueno, lo que ocurre es que el hombre ha firmado un acuerdo, ¿no? Un contrato social, ¿no? Para poder convivir bajo los estamentos de la justicia. Es lo que se viene a llamar situación neocontractual, ¿no? Simplemente ese acuerdo que está establecido en las leyes, ¿no? Y que en las leyes implícitamente está todo lo referido a la administración de justicia. Ahora, ¿y cómo debe ser la justicia en general para Rawls? Ahí habla metafóricamente del velo de la ignorancia. La figura de la justicia está representada con una espada en la mano, con una balanza en la otra y una venda en los ojos, ¿no? Ya, esa venda en los ojos es el famoso velo de la ignorancia. Se refiere a ser imparcial a la hora de administrar justicia, tanto al de la clase alta como al de la clase baja. A eso se refiere. A eso se refiere el velo de la ignorancia. La justicia es igual para el que está arriba que para el que está abajo, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? En la práctica, los que tienen dinero, bueno, eluden mejor esa situación, pues. Dinero y poder político, ¿no? Poder político, porque hay casos, bueno, un fiscal, por ejemplo, un fiscal no es que tenga un solo caso en la mesa, tiene un montón de casos, ¿no? Pero algunos casos van a paso de tortuga, otros sí van aceleradamente ahí, con paso de atleta, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Ahí está ¿no? El poder político que alguien ejerce para que se tome esos casos y no otros, ¿no? ¿No? Que por ahí son más relevantes respecto a su afectación a la sociedad. Casos de narcotráfico, por ejemplo. Y esos pasos van a paso de tortuga, ¿no? Y no se ven ni detenidos, ¿no? Aparecen incluso hasta muertos ahí, ¿no? El periodista que vio el caso de Limaza de los Fujimori en España, fueron 100 kilos, me parece, apareció muerto. Bueno, hasta ahorita eso sigue, pero ¿cuántos años está? No veo ni un detenido ahí, pero bueno, ahí está. Entonces se ve que algo mal está en la justicia, pues. Ya, entonces, todos tenemos derecho a una justicia imparcial, ¿no? Imparcial. Ahora, pero ya hay desigualdad en la sociedad, desigualdad social, económica. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Equilibrar eso.
de repente aquel que está, ¿no? No tiene mucho dinero para estudiar, es por eso que aparece la figura de la educación gratuita, de la salud gratuita, esas cosas, ¿no? Ese tipo de beneficios para los menos aventajados, dice Rawls, ¿no? Entonces, bajo esa figura sale. Y cuando hay concursos públicos, por ejemplo, a la administración de justicia o al mismo sector salud, bueno, todos deben participar en teoría, o todos tienen el mismo derecho para participar, ocupar esos, ¿no?, puestos públicos, por igual, también, también. De eso también habla Rawls, ¿no? Bueno, aquí hay ideas generales que en realidad ya, ya se han visto. En todo caso, yo lo pongo ahí para que hagan captura de repente, ¿no? ¿Qué cosa estudia la filosofía política? Bueno, estudia cómo se organiza la sociedad para poder convivir políticamente, cómo aparece el poder político en torno a eso, ¿no? Cómo es que se administra la justicia. ¿Dónde está esto? Un ratito. Cómo se administra la justicia, etcétera, ¿no? Para Platón que en principio no cree en la democracia, ¿no? Hasta la época de madurez. Para él, los que van a gobernar son los nobles filósofos, reyes filósofos, los más preparados, los más virtuosos. Ya en la vejez sí cree en las leyes y las instituciones, ¿no? Recién en la vejez. Aristóteles, en cambio, siempre cree en las leyes y las instituciones. Siempre, siempre. Y el hombre es un animal político, un zoon politicón. Se interesa por la política, es un ser social enteramente, etc. Para Maquiavelo, el mejor modo de gobierno es la república y todo el poder se concentra en un príncipe, ¿no? Un príncipe. Pero este príncipe es controlado por las leyes. Y cuando gobierna lo hace virtuosamente, pero también aprovechando lo que él llama la fortuna, ¿no? La fortuna, ¿no? Fortuna con virtud, ¿no? Claro, si no hay necesidad de la guerra, no se va, ¿no? Por ahí se hace un acuerdo de paz. Thomas Hobbes, que cree en el Estado césaropatrista, la monarquía absoluta, ¿no? El poder absoluto. Locke, que no cree en el Estado absoluto, cree en la república, una monarquía controlada por un parlamento, ¿no? Con dos cámaras, bueno, un caso de inglés, ¿no? Ahí se ha explicado aquello, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes. Los comunes velan por los ciudadanos, los otros por los nobles. Para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, ¿no? Él sí cree en un Estado republicano, no cree propiamente en monarquía, ¿no? Un poder civil establecido en la república. Y John Rawls que la base de la convivencia es la justicia, ¿no? La justicia. Y que el Estado debe velar por darle oportunidad a todos, ¿no? Equiparar, ¿no? Aquellos casos en los que no hay, de repente hay limitación económica. Bueno, parte de esa justicia es, ¿no?, la educación gratuita, la salud gratuita, ¿no?, etcétera, ¿no? Y también que cada ciudadano pueda participar en ocupar cargos públicos, en justicia, en salud, de repente en la política, ¿no? Aunque en política es más raro, no hay mucha inversión de dinero ahí. Pero bueno. Bueno, estas son las claves de esta semana. Bueno, tiempo de abrir las preguntas. A ver, las voy a abrir, aunque ya no hay tiempo. De todas maneras, la siguiente semana se puede responder. A ver, las virtudes ciudadanas. Las virtudes ciudadanas. Bueno, una de las virtudes ciudadanas es que todos cuiden el Estado, ¿no? Velar por la institucionalidad, ¿no? En realidad el ciudadano tiene una participación
Bueno, en el caso de lo que ya vienen a ser llamados republicanistas, ¿no? El caso de Maquiavelo, Rousseau, por lo general el ciudadano trabaja en pro del Estado, trabaja políticamente en pro del Estado, ¿no? O de repente trabaja defendiéndola, ¿no? Esa idea de la defensa del Estado a partir de los ciudadanos, bueno, es una idea republicana. Que bueno, en realidad ni siquiera nace con Maquiavelo, ¿no? Ya había en Roma, ¿no? El ciudadano tiene la obligación de defender al Estado, ¿no? Es parte del trabajo de la sostenibilidad, de sostener políticamente a un Estado, ¿no? Entonces, cuando se habla de trabajar en pro del Estado es varias cosas. Uno de esos aspectos, por ejemplo, su defensa, ¿no? La defensa del Estado. Otra, de repente, participando políticamente de manera activa, también es trabajar en pro de la institucionalidad política, también, ya también. Ya, bueno, de los republicanistas vamos a hablar la siguiente semana. Bueno, se va a hablar todavía de Maquiavelo, algo más, ¿no? Por ahí hay una figura de los republicanistas. Ya nos estaremos viendo entonces a la siguiente semana. Vamos a continuar con el tema. Ya, hasta luego, nos vemos. Que tengan buen día. Hasta luego. El tiempo. Buenos días, jóvenes. Buen día, profesor. Vamos a comenzar. Bien, ok, entonces comenzamos. Se ve, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profesor. Se ve y se escucha, ¿no, jóvenes? Muy bien. Bueno, esta sería la última semana de Historia Universal, ¿ya? Y abarca desde la descolonización, gracias, muchas gracias, al final de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Bueno, comencemos con el primer tema, que es el de la descolonización. ¿Ya? Para eso tenemos que remitirnos, obviamente, ¿no? A la historia de Europa, de África, América y Asia en el siglo XIX. Como recordarán, como resultado de la Segunda Revolución Industrial, las grandes potencias europeas van a hacer un reparto del mundo. ¿Ya? ¿Y por qué hacen un reparto del mundo? Porque como vimos nosotros, ellos lo que van a buscar, ¿ya? Este es el material de la PRE que ustedes tienen, ¿no? Lo que ellos van a buscar es justamente el acceso a nuevas fuentes de energía y recursos naturales. ¿Por qué? Porque recordemos que la segunda revolución industrial va a transformar la economía. Se va a pasar de una economía basada en la producción artesanal, aún subsistían los gremios, a una producción automatizada, a una producción automatizada, haciendo uso de grandes máquinas, ¿no? Entonces, esto explica el por qué estas potencias buscan de los países más débiles apropiarse de sus recursos naturales vía una ocupación, básicamente directa.
como fue el caso de África, ¿no? Recordemos que África va a ser invadida, ¿no? Bajo el concepto del Pacto de África en la llamada Conferencia de Berlín. Bien. Entonces, hay una construcción al costado. A ver, ¿se interrumpe? Si no para seguir o si no para pasarme a otro ambiente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ah, ya, se escucha entonces. Perfecto. Ah, ya, ok. Bueno, entonces, decíamos pues que las potencias europeas ponen en marcha un proyecto global, ¿no? Es una globalización del siglo XIX, conocida como imperialismo. Y bueno, estas potencias imperiales van a repartirse a África, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? En este caso. La otra modalidad era otorgar préstamos a los países más pobres para generar una deuda, ¿no? Lo que se conoce como la historia de las deudas externas en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque es sencillo, ¿no? Entenderlo. Cuando uno pide préstamo a un banco, ¿no? Te cobran un porcentaje, ¿no? 10, 15%, ¿no? 20% anual. Bueno, esta misma tasa la cobran los países que prestan a los países pobres que tienen esa deuda. Algo de esto vimos nosotros cuando vimos la reconstrucción nacional. Al gobierno peruano de Andrés Avelino Cáceres no le quedó más remedio que pagar la deuda externa firmando el bochornoso contrato Grace, ¿no? Donde le entrega a esta compañía, esta casa comercial, grandes recursos del país, ¿no? Exploración por el lago Titicaca, de la selva amazónica, ¿no? Etcétera, en los ferrocarriles, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese es en el caso del Perú, a través de una modalidad indirecta. En el caso de África, ¿ya? O de Asia, como es el caso de la India, Indonesia, van a ser repartidas fruto de guerras imperiales. Entonces, como recordarán, Bismarck, ¿no? El canciller de hierro alemán, va a iniciar la conferencia de Berlín, donde le va a proponer a las potencias europeas, para no entrar en guerra, ¿ya? Porque una característica del fenómeno, ¿no? Conocido como imperialismo, ¿ya? En ese orden global, la característica va a ser justamente que estas potencias entren en conflicto, ¿no? Por la búsqueda de estos mercados. Y el ejemplo lo tenemos en África misma con la guerra de los Boers, ¿no? Entre los ingleses y los neerlandeses por el recurso de Sudáfrica, ¿no? Que recordemos es rica en materias primas, ¿no? En metales preciosos, ¿no? Sierra Leona por sus famosos diamantes, ¿no? Es un país pobre, pero es el país que exporta más diamantes a nivel mundial, ¿no? De esto hay una película, Diamante de Sangre, deberían verla, porque ahí se muestra esto, ¿no? Entonces, pues, estos países van a ser invadidos, pero ya después de casi un siglo, ¿no? Vamos a llamarlo así, ya en promedio, estos países van a lograr su independencia. ¿Por qué razones? Bueno, uno es el contexto internacional. ¿Ya? Si leemos allí el concepto, ¿no? Cuando hablamos de la colonización, decimos que es la implantación de un país extranjero, de un poder que no es autóctono, ¿ya? Y que reclama un cierto número de principios, tales como civilización, entre comillas. ¿Por qué? Porque los europeos justificaban la invasión de África, de Asia o de inversiones en América bajo el contexto o el pretexto de que los pueblos que eran invadidos, ¿no? O sometidos eran pueblos inferiores, ¿ya? Así para ellos los africanos, los asiáticos, los americanos eran o negros o indios, y es por esa razón que ellos tenían, entre comillas, el deber de civilizar a estas poblaciones, ¿no? Bueno, entonces, de esta forma, bajo ese concepto de desarrollo económico y social, se produjo todas esas invasiones, ¿ya? Entonces, esto es importante porque significa que estos pueblos no tienen la capacidad nacional de poder defenderse de esta agresión extranjera. ¿Qué coyuntura internacional le va a favorecer? La Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Por qué?
porque básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, la primera también tiene que ver, pero más en la segunda, ¿ya? Estos países coloniales van a entrar en crisis, ¿ya? Y esto debido a que, uno, si bien es cierto, los aliados ganan la guerra, ¿no? Nosotros hemos visto ya en la Segunda Guerra Mundial cómo los aliados ganan la guerra contra la Alemania nazi. A pesar de todo, pues el gasto militar, ya saben que las guerras pues son costosas, ¿no? El gasto militar fue excesivo y bueno, entonces esto explica por qué no podían hacerse cargo de esa administración, ¿no? Claro, en la India es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es digamos, el factor internacional que provoca la descolonización, ¿no? La crisis de estas potencias coloniales tras las guerras mundiales. ¿Ya? Así que, bueno, ya Inglaterra ni Francia pueden abastecerse o hacerse cargo de sus enormes colonias. Además, toda vez que van a surgir fuertes movimientos nacionalistas. El nacionalismo había sido una ideología que surgió en el siglo XIX. Recordemos, esto surge en Europa, pero se va a extender al resto del mundo y básicamente en África, ¿ya? Debido a la segregación racial, ¿ya? Al racismo, ¿no? Al abuso y al maltrato de estos pueblos europeos sobre los africanos o asiáticos, va a promover movimientos, ¿no? De restauración o reivindicación nacional, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Para estos países, porque van a lograr su independencia gracias a estos fuertes movimientos nacionalistas. Un ejemplo lo tenemos en Sudáfrica. Recuerden que Sudáfrica era una colonia británica donde existía de hecho, de acuerdo a ley, es decir, como una política de Estado, el apartheid, ¿no? ¿Qué cosa era el apartheid? Bueno, era una política del Estado británico que consistía en prohibir a las personas afroafricanas, claro, no son afrodescendientes, son africanas, ¿no? O de color o negra, votar en los comicios electorales. Es decir, solo podían votar por blancos, siendo ellos negros, ¿no? Solo podían elegir autoridades de piel clara. Obviamente, un líder como Nelson Mandela se rebeló contra esta, bueno, es una desfachatez, ¿no? Bueno, ya en pleno siglo XX, ¿no? De los imperialismos, así que, bueno, va a protestar contra ello, pero va a ser tomado preso, ¿no? Le dieron más de 20 años de prisión, y cuando salió de prisión, bueno, se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica y del cual se le ha hecho una película, ¿no? Por esa razón, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? El tema bueno, del reparto de África y el surgimiento de los movimientos nacionalistas. No solo será en África, también en Asia, como el Partido Nacional Hindú, dirigido por Mohandas Gandhi y Jawaharlal Pandit Nehru. Bueno, entonces ya volviendo a nuestro PPT, tenemos que entonces que la descolonización es un proceso de desintegración, ¿ya? De los imperios coloniales. Se van a separar, se van a derruir, ¿ya? En una gran proporción. Y la formación de estados independientes, ¿no? Así que estos países que se llamaban pues el África sahariana, el África camerunesa, ¿no? El África alemana, se van a convertir pues, en los países de Camerún, de Níger, de Mali, de Libia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y las causas, como decíamos, están allí, ¿no? Hemos mencionado, uno, la debilidad de las potencias colonialistas y el surgimiento de los movimientos nacionales. Tercer lugar va a ser la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Por la Guerra Fría. ¿Ya? Recordemos que ambos países que buscan aliados para extender su esfera de influencia política o geopolítica en este caso. ¿Ya? Así que para estos países es necesario, ¿no? o van a intervenir para promover procesos de independencia y así establecer relaciones bilaterales, sobre todo en el ámbito comercial. Por eso es que también estos países promueven estos procesos de autonomía, ya que ahora, al ser independientes, van a buscar nuevos socios comerciales, y recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, las economías más fuertes son la norteamericana y la Unión Soviética.
que están en constante crecimiento para producir más manufactura y venderla en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque los europeos están en crisis. Recordemos que no pueden comprar. Alemania fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, así que no tienen la capacidad de compra, ¿no? De comprar, pues, automóviles, ¿no? Todos estos productos tecnológicos que vienen, pues, que son fabricados por las potencias industriales, ¿no? Así que el gran mercado era África, ¿no? Y Asia, ¿no? Recuerden que Asia es un país no tan grande, ¿no? Está al lado de China, como pueden ver en el mapa, pero tiene como 300 millones de habitantes, ¿no? Así que por eso, para estos países también es necesario que los africanos logren su independencia y otros países asiáticos para que compren estos productos, ¿no? Sus economías crezcan y, bueno, comiencen a consumir de manera muy amplia. Bueno, veamos los procesos. Son muchísimos, ¿ya? Aquí se toman algunos nada más, ¿no? El caso más emblemático para Asia es la India. ¿Por qué? Por el pacifismo o la estrategia, ¿no? La táctica que hace Mohandas Gandhi, ¿ya? Este líder espiritual que había sido formado en Inglaterra, recuerden que había sido formado en Inglaterra, ¿ya? Al final aplicó los conocimientos que le enseñaron en Inglaterra, ¿no? Que le enseñaron, bueno, que los países son libres, que no debe existir el racismo, ¿no? Y bueno, en su país se practicaba esto, ¿no? Por parte de los británicos. Así que Gandhi, ¿no? Que se educa afuera, va a desarrollar esto en su propio país. Pero, como verán, ¿no? Y como lo dice el texto también, la táctica, ¿no? Y lo que lo hace conocido a Gandhi va a ser la llamada resistencia pacífica, ¿ya? Es decir, oponerse, ¿no? Oponerse a los británicos mediante, uno, el boicot, que es el boicot económico, es decir, no comprar productos británicos. Esa fue la estrategia principal. La otra, que fue las marchas pacíficas, también es una actividad muy importante, pero el boicot, sobre todo económico, fue fundamental porque provocó el desplome de la economía británica en la India, ¿no? Ante eso, y al ver la resistencia de no comprar productos británicos, se produce la independencia del país. Inglaterra no tiene más remedio de aceptar su independencia a pesar de las represiones que hicieron contra los indios. Uno ve o revisa la resistencia india ¿no? De los indios en este país. Bueno, los británicos fueron brutales con ellos, ¿no? Cometieron muchas masacres, asesinatos, pero a pesar de todo, Gandhi continuaba con la resistencia pacífica y, bueno, finalmente con el boicot, la marcha por la sal, ¿no? La sal, ¿por qué? Porque la sal era fabricada por empresas británicas, ¿no? Así que Gandhi lo que dijo a su población es que no compren la sal y la obtengan de los mares, ¿no? De las playas. Así, de esta manera, bueno, la economía británica se desploma y los ingleses le piden a los indios, les condicionan su independencia a cambio de mantener vínculos comerciales, lo cual finalmente va a ser un resultado. De esta manera se produce la independencia de la India y va a ser el primer país descolonizado en el contexto de la Guerra Fría. Como resultado de la misma, la India se divide en 3 países, ¿no? Bangladesh, la India, ¿no? Y Pakistán, del cual Pakistán tiene la mayor cantidad de población islámica. Y luego, ya más tarde, años más tarde, ambos países van a competir en una carrera armamentista. ¿Por qué razón? Porque, bueno, estos países van a disputarse los territorios heredados de la antigua administración. Recordemos que tanto Pakistán como la India son actualmente potencias nucleares. Bien, esto respecto al caso de la India. Otro país cercano a la India, ¿no? O la región, va a ser Indonesia, ¿ya? Este país también logra su independencia bajo la influencia y el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces encaja en este tercer factor o causa, que es la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética para extender sus esferas de influencia. Bueno, con respecto, ¿ya?, al caso de Indochina, ¿no? Aquí lo vemos, ¿ya?, que también es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el sudeste asiático, ¿ya? Una zona estratégica porque limita, ¿no?, con la península de Malaca, de Borneo, y además está en la región de China, ¿no? Y China, recordemos que después de la guerra civil que tuvo con Chiang Kai-shek, los chinos, y Mao Zedong, China se convierte en un país de tipo socialista, ¿no? Por lo tanto, el país más poblado del planeta era una amenaza, ¿no?, en la Guerra Fría al mundo procapitalista.
Y es por eso que Vietnam, o la península de Indochina, es una región estratégica por las bases militares que pueden establecerse allí. Bueno, pero la península de Indochina era una colonia francesa, ¿ya? Y poco a poco se forma un movimiento nacionalista conocido como el Viet Minh, ¿no? Que son los vietnamitas nacionalistas dirigidos por Ho Chi Minh, ¿no? Ho Chi Minh, famoso líder nacionalista vietnamita, ¿no? Al cual vemos acá, ¿ya? Bueno, los vietnamitas muy pronto forman su ejército y derrotan a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu y obligan a los franceses a reconocer la independencia del país o de la región en las conferencias de Ginebra, ¿no? Así que a partir de 1954 ya Indochina se convierte en una región autónoma. Pero, como verán, era una región autónoma pero muy diversa, ¿no? Es decir, habían varias fuerzas o facciones políticas, incluso de tendencia monárquica. Es así que la región se divide en 4 países, como ven ahí: Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Ya? Entonces, en el caso de Vietnam del Norte, ¿ya?, va a estar a cargo del Viet Minh, o en este caso a cargo de Ho Chi Minh, que forman la República Democrática de Vietnam, de tendencia socialista, cuya capital sería Hanoi. Y Vietnam del Sur, que nace como una monarquía, ¿ya?, con el emperador Bao Dai, cuya capital sería Saigón, aunque después va a adoptar el modelo republicano, bajo la presidencia de Ngo Dinh Diem, ¿no? Así que tenemos allí la República Democrática de Vietnam del Norte y, bueno, Vietnam del Sur. Luego de la salida de Francia de la región, ¿ya?, asume el rol, ¿no?, de control en la región los Estados Unidos. Y bueno, y uno dirá, ¿y por qué Estados Unidos y no otro país? Por el contexto de la Guerra Fría. Recuerden que ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputan, ¿no?, en el ámbito mundial la obtención de nuevos países amigos, aliados para el comercio, negocios, préstamos, bueno, en fin, y todo ello, y también para establecer bases militares, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene una fuerte presencia en la región, ¿ya? Y años más tarde se va a iniciar lo que se conoce, ¿no?, en la historia y en el cine, la Guerra de Vietnam, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto la película Rambo. Bueno, ahí los que no lo han visto, es una película, bueno, ya antigua en realidad de mi época, pero ahí se ve a un ex soldado de la Guerra de Vietnam que ha sufrido traumas de la guerra. Bueno, ¿por qué? Porque cuando en Vietnam del Sur surge un grupo nacionalista de tendencia comunista llamada el Viet Cong, ¿ya?, que busca unificar el país, se produce la intervención norteamericana, ¿no? Entonces fue una invasión militar de Estados Unidos a la región para evitar que estos países caigan bajo la esfera soviética, ¿no? Y este hecho se conoce como la Guerra de Vietnam, ¿ya? Entonces, bueno, esta guerra fue muy dura, ¿no?, para los vietnamitas, ¿no?, que van a sufrir pues más de 2 millones de muertos, ¿no? Estados Unidos casi 50.000 muertos y además un desprestigio a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, por las matanzas que luego se cometieron y fueron difundidas a nivel de la prensa internacional, ¿no? Esto en el caso de la Guerra de Vietnam, ¿ya? Luego Vietnam se va a unificar cuando se produce el retiro de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que la Guerra de Vietnam comienza con el presidente John F. Kennedy, ¿ya?, que apoya a la República de Vietnam del Sur. Luego de su asesinato en Dallas, el gobierno va a ser asumido por el presidente Johnson, ¿no? Y luego con Richard Nixon se produce la escalada, ¿no?, una guerra total en Vietnam, y luego finalmente el retiro, ¿no?, de Vietnam de la región, ¿ya? Esto se sanciona con los acuerdos de París y finalmente en 1975 se produce ya la reunificación, ¿no? Hoy día Vietnam tiene un régimen de economía de mercado, ¿ya? Es un país importante en la región y en el mundo porque exporta celulares que compran muchos países de América Latina, incluido el nuestro, ¿no? Entonces la época de estas tendencias, ¿no?, o estas políticas ideológicas ya ha cambiado, ha variado mucho porque es un país que es parte pues de la Asociación de Países de la Región del Sudeste Asiático,
¿no? Y bueno, también un socio, ¿no?, comercial del Perú. Bueno, entonces, esto respecto a Vietnam, ¿ya? Y como verán, pues, estas guerras de independencia, tanto en África como en, en Asia, y luego más tarde, ¿no?, se produce en América la Revolución Cubana, ¿ya? Generó muchas distinciones y distancias de los países que veían, los países pequeños sobre todo, que veían pues que estas grandes superpotencias tenían intereses específicos para ellas. Así que surgió un tercer sector, ¿ya? Una suerte de países que buscan una tercera vía, ¿no? Esto se va a llamar el movimiento de los no alineados, que va a surgir en la llamada conferencia de Bandung, ¿ya? Bueno, este grupo de los no alineados, que lo vemos acá, ¿ya? Aquí lo pueden ver, ¿no? A partir de 1955, ¿ya?, van a proponer lo siguiente. Uno, la libre autodeterminación de los países. ¿Qué significa esto? Que ninguna de las superpotencias debía tener injerencias en las políticas internas de ningún país, por más régimen político que ésta tuviera, ¿no? Porque para eso es el grupo de los no alineados, es decir, rechazan la influencia imperial tanto del imperio soviético como del imperio de los otros pueblos, ¿no?, de los otros estados, ¿no? Dos, promover el desarme nuclear entre las superpotencias. ¿Por qué promueven el desarme nuclear de las superpotencias? Porque después, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, ambos países inician una carrera armamentista, ¿no? ¿Ya? Y muy pronto le siguen los ingleses y luego le siguen los franceses, ¿no? Entonces es una carrera armamentista, ¿ya?, donde la Tierra, el planeta Tierra, se convirtió en un laboratorio de estas detonaciones nucleares. Obviamente con efectos contaminantes muy fuertes. ¿Por qué razón? Sobre todo para América, porque si ustedes buscan, ¿no?, en internet, o en fin, o lo googlean, o se ven en la literatura, en los libros, ¿no?, obviamente estos se hicieron en gran medida en el Océano Pacífico, ¿ya? O sea, en nuestro mar, ¿no? Claro, en las zonas muy alejadas, muy lejos, pero igual esto creaba una contaminación radiactiva que podía llegar a los países, ¿no? Así que esto finalmente llega a una situación, pues, que va a perjudicar, ¿no?, a los... ¿ya? Aquí les muestro esto un ratito para que lo vean. ¿No? Ahí pueden ver, ¿ya? Ver 1054 detonaciones de Estados Unidos entre 1945 y 1952. Y segundo, la Unión Soviética. Casi 1000 detonaciones, ¿no?, hasta los años 90, en otros países.
Bueno, ahí terminamos con el atolón de Bikini, ¿no? Donde se hicieron muchos experimentos y justamente la gente pensaba pues que iba a quedarse con la piel bajo la, ¿no? O sea, sin piel, ¿no? Con esas películas de los mutantes, ¿no? Producto de la radiación. Y es por eso que esa ropa diminuta que se usa en las playas, ¿no? Por el sector femenino tiene ese nombre, bikini, ¿no? De ahí viene por estas, el nombre de estos atolones que existen pues en la zona del Pacífico. Bueno, y claro, existe hoy día una prohibición de los ensayos nucleares, ¿no? Por esa razón. Bueno, así que promovían el desarme nuclear entre las superpotencias, ¿no? Yo recuerdo un caso, he leído esto en el caso del Atlántico, se cayó una bomba, ¿no? En España, justamente provocó una alarma, la gente no quería entrar a bañarse porque pensaba pues que le iba a caer la piel, ¿no? El pellejo, o sea, la piel humana se iba a caer del cuerpo, iban a encontrarse pues como quemados, ¿no? Pero bueno, entonces era en realidad pues una situación muy tensa y es por eso que estos países exigían poner fin al desarme nuclear y rechazar cualquier tipo de discriminación, sobre todo racial. Recordemos que en los años 60, si ustedes revisan las bibliografías, ¿no? Sobre la historia social en los países del mundo, Estados Unidos, en los mismos Estados Unidos existía, ¿no? La segregación racial. ¿Ya? Recuerden que ahí la población afrodescendiente o no calificada así, que era, bueno, la población negra, ¿no? Norteamericana, no podía estudiar con la población llamada blanca, ¿no? Tenían sus propios colegios, ¿no? No podían ir a la universidad, no podían utilizar los autobuses, o sea, el parque automotor era exclusivo para gente blanca y también no podían utilizarlo la población afrodescendiente, ¿no? Eso existió hasta los años 60, 70, ¿ya? O sea, era tolerada por las autoridades, ¿no? Pero cambió esto cuando el famoso, bueno, pastor, ¿no? Evangélico Martin Luther King, líder del movimiento afroamericano, bueno, hizo un conjunto de protestas, aunque luego fue asesinado por oponerse a esta segregación, ¿no? En el país más importante y fuerte del mundo. Bueno, entonces esto respecto al grupo de los no alineados, porque se veía pues que las grandes potencias mantenían esas políticas racistas, ¿no? Y bueno, entonces ahí los tenemos. Y finalmente, bueno, ¿no? Rechazar someterse a las superpotencias y a sus lineamientos económicos, ¿no? Tal como está aquí señalado. Bien, esto respecta entonces al grupo de los no alineados. Y ahora veamos la llamada Revolución China, ¿ya? Bueno, es la historia de China, ¿no? Que puede explicar por qué China, que era un país, miren, de China era como Rusia, ¿no? En 1900, un país atrasado que se encontraba en plena Edad Media, ¿ya? Una sociedad feudal era China, ¿no? En el año de 1900, pero en menos de un siglo cambió dramáticamente y hoy día es la gran potencia mundial, ¿no? Parece que ya la primera. Bueno, veamos las causas de ese proceso. ¿Ya? China había sido, como muestran las crónicas europeas, un país muy avanzado, ¿no? Recordemos que Marco Polo, cuando visitó China, se quedó impresionado e impactado por su ruta de la seda y su gran poder comercial, ¿no? En la corte, bueno, del imperio chino. Sin embargo, luego China va a entrar en un proceso de declive constante, ¿ya? De decadencia, ¿no? Lo cual se va a verificar ya en el siglo XVIII, cuando, ¿no? Recuerden que ya desde la Edad Moderna China tiene contactos comerciales con Inglaterra. Inglaterra le compra mucho té a China y le paga con plata. Pero en el siglo XVIII ya Inglaterra no le dice a los chinos que no le va a pagar con plata, le va a pagar con ropa que ellos producen por la revolución industrial. Como China se niega, entonces los ingleses comienzan a ingresar a China por la fuerza al amparo de su flota naval. Así se produce poco a poco la invasión a China. No es una invasión obviamente directa, sino indirecta. Poco a poco a la monarquía manchú se le va a obligar a firmar tratados, ¿no? Tratados de comercio completamente desfavorables. Así que China firma tratados de libre comercio con Inglaterra, ¿ya? Ahí vemos el dominio británico, ¿no? Lo cual se va a reflejar en la guerra del opio. ¿Por qué? Porque los ingleses, viendo que China, el país más poblado del planeta en esa época y hoy día,
tenía 600 millones de habitantes, inició una agresiva campaña de comercio del opio para obligar a la monarquía a que el opio se venda libremente en China sin ningún tipo de prohibición. De esta manera se convirtió en un negocio enorme, redondo, que dio origen a muchas fortunas de familias multimillonarias hasta a la fecha, ¿no? Por el opio embruteciendo a la población china. Cuando los chinos quisieron liberarse de este comercio, ¿ya? En una suerte de rebeliones, ¿no? Destruyendo el opio, los británicos le hicieron 2 guerras del opio, ¿no? Son muy conocidas en la historia y de eso ya hemos comentado. Así que China acepta consumir el opio por la fuerza, ¿no? No tenía forma de liberarse de este dominio imperial, y otros países también se van a aprovechar de China. Alemania, Japón, Francia, todos quieren tener una parte de China que piensan ellos que los chinos están débiles, ¿no? Que es inevitable su repartición, así que buscan lograr ventaja. En ese contexto de la guerra del opio, ¿no? Del siglo XIX, recordemos que aquí llegan los culís chinos al Perú. Cuando uno revisa la información sobre los chinos en el Perú, se dan cuenta que también aquí los peruanos a los chinos los trataban muy mal, ¿no? Porque lo veían pues como chinos muy pobres, culís le decían, por la enorme cola, que tenían un cabello largo en una trenza y un traje, bueno, muy típico de los propios chinos, ¿no? Bueno, entonces ese es uno, el imperialismo británico, ¿ya? Por la guerra del opio, y 2, la debilidad del gobierno manchú, ¿ya? Cuando China entra finalmente, la monarquía está ya terminando en China, ¿no? La última gobernante, Chu Chi, ¿ya? Deja en manos del imperio chino a un niño de 3 años, conocido como Puyi, el último emperador de China, que era una criatura de 3 años, ¿ya? ¿Por qué se dice que es un gobierno débil? Porque en el año de 1900, los chinos nacionalistas, dirigidos por la Sociedad Nacionalista, los Puños Justos y Armoniosos, van a iniciar una rebelión conocida como la rebelión de los Boxer. ¿Ya? ¿Por qué Boxer? Porque utilizaban el arte marcial de guerra, el Kung Fu, ¿no? O llamado boxeo chino, ¿ya? Con la intención de expulsar a los extranjeros, ¿no? A las embajadas y el cuerpo diplomático de todos los países que se encontraban en China, ¿no? En esa época. Obviamente que la rebelión manchú fracasó por la debilidad del gobierno chino, que en vez de apoyar de manera decidida a sus pueblos, decidió apoyar más bien a las embajadas extranjeras, ¿no? Así que de esta manera, ¿ya? Cuando uno lee la historia de los famosos 55 días en Pekín, de la reunión de los Boxer, las masacres que se cometieron contra la población china, ¿no? Fue realmente lamentable. Bueno, en ese contexto ya surge una burguesía nacionalista y también surgen partidos, bueno, partidos de tendencia nacionalista, ¿no? Y también comunistas. Así nace el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista Chino, conocido como Kuomintang. De esta manera, ya debido a que Puyi era un niño de 3 años, ¿no? Era un gobierno débil y permitió que Sun Yat-sen, que va a encabezar la fase nacionalista, produzca una transición en China. La monarquía fue abolida y se estableció el gobierno de la República en el año de 1912. ¿Por qué es importante Sun Yat-sen? Porque es considerado como el padre de la Revolución China, ¿ya? Él va a fundar un partido conocido como el Kuomintang, que bueno, ahí está dicho, ¿no? Significa Partido Nacionalista del Pueblo, ¿ya? Bueno, recibe el apoyo de todas las fuerzas políticas, ¿no? El mismo Sun Yat-sen planteaba formar un gobierno inclusivo con todas las fuerzas políticas, ¿no? Los nacionalistas, la burguesía, bueno, incluso, ¿no? Aquellos que eran partidarios del régimen monárquico. Sin embargo, ya va a sufrir un golpe de estado por parte de un general manchú llamado Yuan Shikai, ¿no? Bueno, ya Sun Yat-sen fallece, ¿no? Pero Chiang Kai-shek ya va otra vez a restablecer el gobierno de la República, derrotando al general golpista y además derrotando a los llamados señores de la guerra. De esta manera va a unificar China, estableciendo la capital en Nankín, ¿no? Tal como se ve acá. ¿Ya? ¿Quiénes eran los señores de la guerra? Bueno, eran todavía los llamados señores feudales que existían en China, ¿no?
Y además, no solamente va a derrotar a los señores feudales, también va a enfrentar a los comunistas, a los cuales va a propinar terribles derrotas en todas las ciudades. Así que los, eh, los comunistas, bueno, los socialistas, ¿no?, que estaban dirigidos por Mao Zedong, ¿ya?, van a huir, ¿no?, de las ciudades chinas y se van a refugiar en una zona rural, ¿ya?, en el norte de China, ¿no? Y a esta huida, ¿no?, por eso que aparece en los textos siempre como un hecho, digamos, casi único en la historia de ese país, conocido como la Larga Marcha, ¿no? Así como, así como Andrés Sabino Cáceres, ¿no?, se brujo en los Andes y logró, pues, con sus montoneros derrotar en muchas batallas a los chilenos. Igual los comunistas en China, ¿no?, en la Larga Marcha logran refugiarse porque recorrieron casi 10.000 kilómetros, ¿no?, o 6.000 kilómetros para refugiarse en esas regiones. Y allí van a difundir sus planteamientos, ¿no? ¿Por qué sus planteamientos? Porque, bueno, allí, claro, es una comparación, no digo que sea similar, ¿no? Ahí van a difundir sus planteamientos entre la población campesina. ¿Y qué van a aprovechar aquí los dirigidos por Mao Zedong? Bueno, van a aprovechar el descontento que se produce contra el gobierno de Chiang Kai-shek. ¿Por qué? Porque en el proceso del desarrollo de una economía capitalista, ¿no?, por parte de Chiang Kai-shek, obviamente que debían cobrar impuestos a las comunidades campesinas y promover procesos de proletarización, ¿no?, lo cual consistía en expropiar las tierras. Obviamente por eso que los campesinos van a apoyar a Mao Zedong, ¿no? Bueno, sin embargo, algo va a cambiar, ¿ya? ¿Y cuál va a ser? La invasión japonesa. Recordemos, ¿no?, que en 1937 Japón invade China, ¿ya?, de manera violenta. En ese proceso ya se había creado, ¿no?, se estaba estableciendo, había sido creado el estado de Manchukuo, ¿ya? En el norte de China está Manchuria, por ahí los japoneses habían ingresado, y para tratar de tener legitimidad y apoyo de un sector conservador chino, van a colocar a Puyi, ¿recuerdan al niñito manchú, ¿no?, que tenía 3 años, ya era un joven, para esta época era ya un joven, ¿no?, ya mayor. Lo van a colocar como gobernante de ese estado llamado Manchukuo, ¿no?, que se encontraba bajo el dominio de los japoneses, ¿ya? Bueno, así que invaden Shanghái, ¿no? La matanza de Shanghái es famosa, 250.000 de chinos fueron masacrados, ¿no? Fueron sometidos a experimentos con radiación, ¿no? O sea, de una forma terrible contra los chinos, en fin, pero ya conocemos la historia, ¿no? A pesar de estos hechos, ¿ya? Y bueno, Japón comete el error, ¿no? O bueno, entra en guerra con Estados Unidos, ¿no? Ya ataca la base naval de Pearl Harbor, y bueno, lo demás es historia, ¿no? Japón fue derrotado durante la Segunda Guerra Mundial. Así que una vez que culmina la Guerra Mundial, Japón es vencido, se produce la guerra civil entre los nacionalistas y entre Chiang Kai-shek, ¿no?, y Mao Zedong, ¿ya? Bueno, Estados Unidos está muy preocupado, ¿no? Recuerden que se iniciaba la Guerra Fría, el telón de acero, y no quería que China cayera en manos de los de los comunistas, ¿no? ¿Por qué? Porque era el país más poblado del planeta y se encontraba al costado de la Unión Soviética, en el sur prácticamente, ¿no? Así que envía al general Marshall, ¿ya? Este general Marshall llega a China con la intención de que tanto Chiang Kai-shek como Mao Zedong conversen, ¿no? ¿Ya? Conversen, y bueno, entren a una suerte de paz, ¿no? ¿Ya? Para evitar pues una guerra civil, ¿no? Bueno, se logra un acuerdo, ¿ya? Entre ambos líderes, ¿no? Con Marshall, ¿ya? Pero, bueno, finalmente no se logra, ¿no?, el acuerdo como tal, por la intransigencia, bueno, de estos grupos, ¿no?, políticos, ¿ya? Así que finalmente, ¿no?,
¿ya? Se reactiva otra vez la guerra civil, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, esta vez, los dirigidos por Mao Zedong van a lograr la victoria. ¿Ya? El triunfo de ellos era inevitable, ¿no? Porque tenían el apoyo y el respaldo de la mayoría de la población campesina, ¿no? Además, ¿no? También tenían el apoyo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ese apoyo va a ser fundamental. Así que con esto se da inicio a la llamada fase, ¿no? Comunista de la Revolución China. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Una foto, ¿no? Que comprueba todo esto. En fin, ¿ya? Ahí está, ¿no? Bueno, acá se ve una caricatura, un afiche, pero, o sea, esta es la foto, ¿no? Porque el afiche está acá, ¿no? El que está acá. Pero esta es la foto, este es el afiche, ¿no? Pero esta es la foto real, ¿no? Ah, ahí está. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Chiang Kai-shek, viendo que ya no podía darle vuelta a la tortilla, ¿no? Como se dice, decide huir a la isla de Taiwán, Formosa, donde va a formar un gobierno paralelo, ¿no? Este gobierno paralelo se va a llamar la China nacionalista, ¿no? O Taiwán, ¿no? Como también se le conoce. ¿Ya? Ahí va a establecer un estado que va a ser reconocido por los Estados Unidos, mientras la otra China, que es la República Popular China, va a ser reconocida por la Unión Soviética. La primera medida que va a hacer el gobierno de Mao Zedong va a ser cambiar la capital. Así que la capital que estaba en Nankín ahora va a estar en Pekín, ¿no? Y bueno, ¿qué caracteriza el gobierno de Mao Zedong? Que va a poner en marcha el modelo soviético, ¿no? El modelo soviético. ¿Ya? Y el modelo soviético ya lo conocemos, ¿no? Recuerden que luego de la muerte de Lenin, ¿no? En el caso bolchevique, los bolcheviques dirigidos por José Stalin van a aplicar un conjunto de reformas conocidas como planes quinquenales. Así que los chinos imitan ese modelo, el modelo soviético, y tienen su primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. Entonces, el primero, siguiendo el modelo soviético, va a favorecer a las zonas urbanas y comerciales promoviendo una industrialización radical. ¿Ya? Como China no tenía industria, era un país medieval, como les he comentado, ¿ya? No tenía ni lo más elemental, ¿no? Era prácticamente un país agrario, ¿ya? Era un país enorme, con grandes haciendas, latifundios, bueno, en fin, todo ello, pero entonces decidió, pues, desarrollar su industria, ¿no? Muy precaria aún, por cierto. ¿Ya? ¿Por qué decimos que fue fuera de las zonas urbanas? Porque, bueno, el país estaba quebrado, colapsado, ¿no? No tenía desarrollo ni urbano ni nada parecido, y con muchas enfermedades, ¿no? que la población tenía, ¿ya? Bueno, entonces todo esto va a cambiar con este primer plan quinquenal, ¿ya? Y ahí se ve la inventiva china, ¿no? Los chinos, bueno, recuerden que han inventado pues el papel, la pólvora, la brújula, y también inventaron cosas, bueno, que les favorecieron. Por ejemplo, ellos cómo enfrentaron las epidemias de las moscas, ¿no? Que provocaba pues parasitosis, ¿no? Disentería, todo ello. Bueno, como no tenían dinero para comprar químicos, lo que hicieron fue fabricar matamoscas de plástico, ¿no? Ya saben que un matamosca es, bueno, es un matamosca, ¿no? Un aparatito para matar estos bichos. Y bueno, se entrenó a los jóvenes desde muy pequeño a perseguir estos animalitos y, bueno, erradicarlos, ¿no? Y así se logró solucionar el problema de la contaminación. Y también del paludismo, ¿no? Porque los mosquitos también pues se van al agua, ¿no? El segundo plan quinquenal o gran salto hacia adelante, ¿ya? Significó el desarrollo de la agricultura, ¿no? Creando comunas colectivas para incrementar la producción agrícola, pero no tuvo el resultado suficiente, ¿ya? Hay algo que lo caracteriza, que va a ser la incorporación de las mujeres al trabajo, ¿no? Esto es muy importante señalarlo, porque justamente se produce el proceso en China, ¿no? Ahí se inicia la incorporación masiva de las mujeres al ámbito laboral, ¿no?
Y tercero va a ser la Revolución Cultural, ¿ya? Que fue una campaña de tipo ideológica, ¿no? Para consolidar las ideas socialistas ante el temor de que el capitalismo se desarrollara en China. Bueno, sin embargo, Mao Zedong fallece, ¿ya? Va a fallecer y va a asumir el gobierno Deng Xiaoping, como se ve acá, ¿no? Con el que se establece una economía de mercado en los años 80. A partir de los 80, o sea, estamos en 2022, en 42 años, China se convirtió en ya primera potencia mundial, casi, ¿no? Ya está, bueno, ya igual que Estados Unidos, ¿no? En la gran potencia mundial que hoy todos conocemos y la cual todos quieren hacer negocios con China. Y su población, que era de 600 millones, ahora son más de 1.300 millones, ¿no? O ya 1.500 millones con la nueva reforma demográfica que permite que uno tenga más de 2 hijos, ¿no? En China, porque antes era por ley, solamente se permitía tener un hijo, ahora se permite tener 2, ¿no? Obviamente va a incrementar la población, ¿no? Bueno, después de Deng Xiaoping, ¿ya? Le ha seguido Hu Jintao, ¿no? Después de Hu Jintao, Jiang Zemin, y después de Jiang Zemin, Xi Jinping, que es el actual líder chino. Bien, entonces esto respecto a los chinos, ¿ya? Y ahora veamos, ¿no? La Revolución Cubana, ¿ya? Bueno, como pueden ver la fecha, también se da en una época de Guerra Fría, ¿no? ¿Ya? Y tiene como causas, uno, la dictadura, ¿ya? Del sargento, bueno, no un sargento, ¿no? Fulgencio Batista. ¿Ya? ¿No? Sargento había dado un golpe de Estado, ¿ya? Había puesto fin al gobierno de Carlos Pío Socarrás y, bueno, estableció un régimen caracterizado por la inversión extranjera, la corrupción que giraba en torno a esa inversión y, bueno, la corrupción administrativa. Es por eso que en Cuba, ¿no? Que recuerden que Cuba había sido una colonia española desde la época colonial, y luego de la guerra con Estados Unidos, ¿no? Recuerden que Cuba entra en guerra con Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto, ¿ya? En la guerra hispano-cubana, ¿no? Que se originó con el atentado contra el buque norteamericano Maine, ¿ya? Y bueno, provoca la guerra, ¿no? Entre ambos países, donde ahí se vio el poder, pues, de Estados Unidos en el mundo, ¿no? La flota norteamericana hundió sin sufrir un rasguño a toda la flota española, ¿no? Con sus potentes acorazados que demostraban que el mundo entraba a la época del acorazado, ¿no? La fragata de madera, bueno, en fin, las fragatas, ¿no? Antiguas quedaban ya en el pasado. Bueno, entonces eso explica la dominación imperialista de Estados Unidos, ¿ya? Recordemos que Cuba, ¿no? Era un país que va a estar vinculado a Estados Unidos por vínculos, ¿no? Comerciales y financieros, ¿ya? Van a haber muchas inversiones en la isla, pero básicamente con empresas monoexportadoras. ¿En qué sector? La caña, ya la caña, hablamos de la caña de azúcar, ¿no? ¿Por qué la caña de azúcar? Porque, bueno, Cuba es un país que hasta el día de hoy exporta azúcar, ¿no? Azúcar. ¿Ya? Ustedes han escuchado a una antigua cantante, bueno, ya falleció, ¿no? Celia Cruz, ella que decía azúcar. Bueno, por esa razón, ¿no? Porque ella era de ese país y su país produce todavía azúcar, ¿no? Entonces, estas latifundios de caña, ¿ya? Se encuentran, digamos, relacionadas, ¿no? A esta política monoexportadora de este recurso básicamente hacia este país. Estados Unidos, que tiene muchas inversiones en el mismo, ¿no? Y también, por supuesto, muchos negocios, ¿no? Ya sean de manera legal o ilegal, como fue el caso de eran los casinos, ¿no? El negocio del juego, ¿no? El tráfico de la trata la prostitución, ¿no? En fin, todo ello, ¿ya? Que hicieron pues que hubiera mucho descontento social porque mucha clase media se encontraba desempleada en Cuba, ¿no? Básicamente el valor de retorno de la economía giraba en torno al país, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Si uno ve a Fidel Castro, ¿no? Ese era su líder, él era un abogado que no tenía empleo, ¿no? Entonces igual
aunque no era cubano, pero argentino, pero Ernesto Guevara, el Che, así lo llaman, por ser argentino, ¿no? En Argentina bueno, a los amigos le dicen Che, ¿no? Es un guarismo, ¿no? Acá le dicen causa, algo así, ¿no? Pero bueno, entonces, también era médico, ¿no? ¿Ya? Y muchos de ellos, bueno, estaban en una situación descontenta, ¿no? Una masiva oposición civil se presenta contra el gobierno de Batista, ¿no? Y tercero, también el atraso socioeconómico, sobre todo en el área rural. ¿Ya? A pesar de que las compañías azucareras recibían pingues ganancias, o sea, ganancias elevadas, eh, en el ámbito del trabajo, o sea, en el ámbito remunerativo, esto no beneficiaba a la población campesina, ¿no? Que trabajaba en el área rural. ¿Ya? Así que también en el área rural había un fuerte descontento social. Y mientras ocurría esto, ¿no? En el ámbito rural, en las ciudades, la Federación Obrera Nacional, ¿ya? Que se había formado, va a respaldar con huelgas, ¿no? El proceso castrista. Bien, nuestro receso es ahorita o después de 4 minutos. A ver, me dicen rapidito, por favor, que no tengo bien la... ¿Es ahorita el receso o más o a las 9:55, jóvenes? Sí, me dice la delegada, ¿no? La auxiliar. No. Ahorita, ya, gracias. Gracias, gracias.